Elaine Morrow estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo la lluvia otoñal tamborileaba sobre el cristal. La mansión del Upper East Side le parecía demasiado grande y vacía en días como aquel. Se abrazó a sí misma para intentar entrar en calor. A pesar de que la calefacción funcionaba perfectamente, siempre tenía frío en aquella casa. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Elaine suspiró, sabiendo que era Dexter. Su marido rara vez llamaba en mitad del día, a menos que quisiera algo. 7 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer esos momentos. Sí, Dex, respondió, intentando que su voz sonara neutra. Elaine, su voz se elevó de repente. Tengo una idea. ¿Celebramos nuestro aniversario en el Azure? He reservado para el viernes a las 18:30. Elaine se quedó helada. Hacía 3 meses que habían celebrado su aniversario y Dexter lo había pasado en una reunión de negocios en Chicago. Ella lo había celebrado sola, con una botella de Chardonnay y viejas fotos de cuando aún eran felices. Creía que te habías olvidado del aniversario, comentó ella con cautela. Bueno, más vale tarde que nunca, dijo él con esa peculiar nota de impaciencia en la voz que le salía cuando no le interesaba la conversación. ¿Vendrás?, se preguntó Elaine. El Azure era el restaurante más caro de la ciudad, un lugar donde a Dexter le gustaba alardear de su riqueza ante clientes importantes. Por algo la invitaba allí. Por supuesto, respondió ella lentamente. ¿Puedo invitar a mis padres? Mamá lleva años queriendo probar su famoso soufflé. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿A tus padres? Sonaba claramente molesto. ¿Seguro? Es poco probable que tu padre aprecie las sutilezas de la cocina francesa. Elaine apretó los dientes. Eso era lo que odiaba de Dexter, su esnobismo y su desprecio por su familia. Mi padre tiene buen ojo para la comida, respondió tensa. Y sí, quiero invitarlos. Es una celebración familiar, ¿no? Otra pausa. Ella casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. De acuerdo, concedió finalmente. Invita a tus padres, aunque preferiría una velada romántica los dos solos. Durante los 3 últimos años has preferido todo menos una velada romántica los dos solos. Pensó Elaine, pero dijo en voz alta, Gracias, Dexter. Significa mucho para mí. En cuanto terminó la conversación, Elaine marcó el número de casa de sus padres. Su madre contestó al teléfono. Mamá, hola, soy yo. Elaine. La voz de Muriel se calentó. Qué bien que llames. Estaba pensando en ti. Elaine sonrió. Su madre siempre decía lo mismo, y ella sospechaba que era cierto. Muriel Pierce pensaba a menudo en su única hija. Dexter nos ha invitado a cenar en el Azure el viernes. ¿Puedes venir? Dios mío. Muriel estaba claramente confusa. Es un restaurante muy caro. No estoy segura de que tengamos la ropa adecuada. No te preocupes por eso, dijo rápidamente Elaine. Tu vestido azul será perfecto, y papá puede llevar su traje para la iglesia. A tu padre no le gusta mucho Dexter, ¿sabes? Dijo Muriel con cuidado. Lo sé, suspiró Elaine. Pero necesito tu apoyo. ¿Por favor? Tras una breve pausa, Muriel asintió. De acuerdo, cariño. Iremos para allá. Hablaré con tu padre. Elaine colgó el teléfono y se acercó de nuevo a la ventana. La lluvia arreciaba. Pensó en cuando era solo Elaine Pierce, hija de un mecánico y una enfermera de Brooklyn. Entonces, la vida parecía más sencilla. Había crecido en un hogar modesto donde siempre se contaba el dinero, pero nunca se quejaba de la falta de él. Garland Pierce, su padre, era un hombre de pocas palabras pero de principios férreos. Le enseñó 2 cosas, a trabajar duro y a no dejar nunca que nadie la menospreciara. Elaine obtuvo una beca para la Universidad de Columbia, la primera de su familia en ir a la universidad. Estudió historia del arte y trabajó a tiempo parcial en una galería, donde un día conoció a Dexter Morrow. El joven y apuesto heredero de un imperio de la construcción quedó cautivado por su inteligencia y naturalidad,
y a ella le cautivaron la confianza y la amplitud de miras de él. Al menos eso le pareció a ella en aquel momento. Su boda fue un acontecimiento fastuoso. Los padres de Elaine se sintieron fuera de lugar entre la flor y nata de la sociedad, pero intentaron no demostrarlo. Garland incluso hizo un emotivo brindis, aunque hablar en público era una tortura para él. Muriel lloraba de felicidad. Elaine recordó a su madre susurrándole: «Te mereces todo esto, cariño. Recuérdalo siempre». Los primeros años del matrimonio habían sido felices. Dexter parecía orgulloso de sus orígenes, llamándola mi Pepita. Pero poco a poco su actitud cambió. Lo que antes le había parecido encantador empezó a irritarle. Sus modales, Bezaldo, su familia, los amigos de su vida anterior, todo aquello ya no encajaba en el estilo de vida que él se había construido. Elaine abrió un cajón de la cómoda y sacó una fotografía. En ella aparecían ella y Dexter sonriendo frente a la Torre Eiffel en su luna de miel. Parecía tan feliz, tan llena de esperanza. ¿Qué le había pasado a aquella chica? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Zoe, su mejor amiga desde la universidad. «Al, no te vas a creer lo que acabo de oír». La voz de Zoe sonaba preocupada. «¿Qué te pasa?» Elaine se sentó en el borde de la cama. «Tu marido almorzó en la brasserie con unas rubias. Parecían muy cercanos». Elaine cerró los ojos. No era ninguna novedad. De hecho, hacía tiempo que sospechaba que Dexter la engañaba. Habían sido las llamadas perdidas, las devoluciones tardías, los mensajes extraños que él había borrado apresuradamente. Pero por alguna razón, ahora, después de su llamada, le dolía especialmente. «¿Estás ahí?», preguntó Zoe tras una pausa. «Sí», Elaine respiró hondo. «Gracias por avisarme, pero yo no puedo hablar de esto ahora». «Lo siento», sonó Zoe compungida. «Pensé que debías saberlo». Elaine permaneció sentada durante largo rato después de la conversación. La invitación al restaurante, el repentino recuerdo del aniversario, su reticencia a ver a sus padres, todo encajaba. Estaba claro que Dexter tramaba algo, y de algún modo ella sentía que tenía que ver con aquella rubia en particular. Aquella noche, cuando Dexter llegó a casa, Elaine ya había preparado la cena, una sencilla pasta con marisco, como la que habían comido en el pequeño restaurante italiano donde él le había pedido matrimonio. «Parece interesante», dijo él echando un vistazo a la mesa. «Estaba pensando, ya que hablamos del aniversario», sonrió Elaine. «¿Recuerdas aquel restaurante de Little Italy?» Dexter frunció el ceño y luego se le aclaró la cara. «Ah, sí, aquel sitio donde el camarero derramó vino sobre mi traje». Elaine sintió una punzada de decepción. Se había acordado del traje estropeado, pero no del momento en que se arrodilló y le entregó el anillo de diamantes. «Por cierto, he invitado a mis padres a cenar. Van a venir», dijo ella mientras le ponía pasta en el plato. «Maravilloso». Su sonrisa no tocó sus ojos. «Espero que tu padre no me sermonee sobre el coste del seguro de su vieja camioneta». Elaine apretó el tenedor. «Mi padre nunca te ha hablado de seguros». «No importa». Dexter recogió su vaso. «Será agradable ver a tus padres». La cena transcurrió en un incómodo silencio. Dexter estaba sumido en sus propios pensamientos, y Elaine pensaba en la llamada de Zoe y en la rubia de Brasserie. Estuvo a punto de preguntarle directamente, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo a escuchar la verdad, o tal vez ya sabía la respuesta. Después de cenar, Dexter dijo que tenía trabajo que hacer y se retiró a su despacho. Elaine sabía que no saldría de allí hasta bien entrada la noche. Envió un mensaje de texto a su padre. «Papá, sé que no te gusta Dexter, pero esta cena es importante para mí. Por favor, ven». La respuesta llegó casi de inmediato. «Allí estaré, pajarito. Te lo prometo». Birdie era como él la llamaba desde que era pequeña.
Elaine sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que su padre siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Durante los días siguientes, Elaine se sumergió en los preparativos de la cena. Se compró un vestido nuevo, modesto pero elegante. Concertó una cita con su peluquero. Incluso fue a la librería y compró una guía de vinos para no parecer ignorante si Dexter empezaba a hablar de la carta de vinos. La noche anterior a la cena, llamó a su madre para asegurarse de que todo iba bien. «Tu padre lleva traje», anunció Muriel con una nota de orgullo en la voz. El gris que llevó en la boda de Tom y Sarah. «Genial», sonrió Elaine, imaginándose a su padre con su mejor traje. «Mamá, gracias. Sé que a papá no le hace ninguna gracia». «Te quiere, Elaine», dijo Muriel con sencillez. «Los dos te queremos». Cuando colgó el teléfono, Elaine miró su reflejo en el espejo. Parecía cansada, a pesar de la costosa crema para los ojos. Últimamente no dormía bien. Se despertaba al menor ruido cuando Dexter llegaba a casa. A veces olía a otros perfumes, no al suyo. Dexter entró en el dormitorio, ya vestido con un traje inmaculado. «¿Estás lista? He pedido un taxi para las 17:30». Elaine asintió, mirando a su marido. Era guapo, no se podía negar. Alto, de rasgos cincelados y penetrantes ojos azules. Pero algo había cambiado en su mirada con los años. Había una frialdad que antes no existía. «Voy a terminar de maquillarme», dijo, volviéndose hacia el espejo. Dexter asintió y salió, dejando tras de sí el olor de una colonia, cara y algo más. Ansiedad. Elaine no podía deshacerse de la sensación de que esta noche iba a cambiarlo todo, y no estaba segura de estar preparada para ello. El restaurante Azure hacía honor a su nombre. Las paredes estaban coloreadas en varios tonos de azul, haciendo que pareciera que los comensales se encontraban en las profundidades del océano. Las lámparas de cristal proyectaban destellos brillantes sobre los manteles blancos, y la tranquila música de piano contribuía al aire de sofisticación. Elaine y Dexter fueron los primeros en llegar. El maitre, al reconocer a Dexter, los acompañó a una mesa en la esquina, bastante apartada pero con buenas vistas del restaurante, el lugar perfecto para ver y ser visto. «¿Champán?», sugirió Dexter mientras se sentaban. «¿Esperamos a mis padres?», sugirió Elaine con cautela. Dexter frunció los labios pero asintió. «Claro», ajustó la servilleta impecablemente planchada sobre su regazo. «¿Crees que llegarán muy tarde?». «Nunca llegan tarde», replicó Elaine con firmeza. «Ya conoces a papá. La puntualidad es una cuestión de honor para él». Dexter canturreó, pero no dijo nada. Empezó a dar golpecitos inquietos con los dedos sobre la mesa, mirando el reloj cada pocos segundos. Elaine notó el nerviosismo, poco característico del normalmente tranquilo Dexter. «¿Esperas a alguien más?», preguntó por fin. «¿Qué?». «No, claro que no. Solo estoy cansado después de un largo día». En ese momento Elaine vio a sus padres entrar en el restaurante. Garland Pierce parecía incómodo con su traje gris, pero mantenía la dignidad. A su lado, Muriel, con un vestido azul y el pelo canoso pulcramente peinado, parecía nerviosa pero entusiasmada. Elaine les saludó y se levantó para saludarles. Dexter la siguió, esbozando una sonrisa de obligación. «Mamá, papá, me alegro mucho de veros». Elaine abrazó a sus dos padres. «Estás preciosa, querida». Muriel acarició la mejilla de su hija. Garland asintió en silencio, mirando alrededor del restaurante. Elaine lo vio evaluando el entorno, no con envidia ni asombro, sino con el tipo de atención tranquila que se prestaría al mecanismo de un motor. Dexter asintió brevemente a su yerno, tendiéndole una mano firme y callosa. «Garland». Dexter estrechó la mano de su suegro con evidente incomodidad. «Me alegro de que hayas podido venir. Muriel, estás maravillosa». «Gracias, Dexter». Muriel se sonrojó ligeramente. «¡Qué restaurante tan bonito!».
Nunca había estado aquí. Volvieron a la mesa y Dexter llamó al camarero para pedir champán. Elaine se dio cuenta de que su padre echaba un ojo crítico a la carta de vinos antes de cerrarla. Garland no sabía mucho de vinos caros, pero entendía perfectamente lo que era un sobreprecio desmesurado. ¿Cómo van las cosas en el taller mecánico, Garland?, preguntó Dexter con un educado interés que Elaine no pudo evitar percibir. Estables, respondió Garland brevemente. ¿Y cómo van tus negocios? He oído que Morrow Development está atravesando tiempos difíciles. Dexter se tensó. Elaine vio el blanco de sus nudillos apretando el tallo de su vaso. Dificultades temporales, eso es todo, dijo. El mercado inmobiliario es cíclico, como sabes. No lo sé, dijo Garland encogiéndose de hombros. Yo arreglo coches, no especulo con terrenos. Muriel lanzó una mirada de advertencia a su marido y luego cambió rápidamente de tema. Elaine, cariño, háblame de tu nuevo proyecto en la galería. Dijiste que estabas comisariando una exposición de artistas contemporáneos. Elaine retomó el tema con gratitud y habló de los jóvenes artistas cuyas obras estaba ayudando a seleccionar. Dexter había insistido en que su mujer no trabajara, pero había acabado cediendo cuando se dio cuenta de que su pasividad la hacía infeliz. El camarero trajo los aperitivos y la conversación se calmó un poco. Dexter pareció relajarse e incluso contó un par de anécdotas divertidas sobre sus clientes. Elaine empezaba a pensar que sus temores habían sido en vano. En ese momento, un movimiento en la entrada del restaurante captó su atención. Una mujer alta y rubia, vestida con un ajustado vestido rojo, recorría la sala con la mirada. Cuando vio su mesa, se dirigió directamente hacia ellos, con sus tacones altos golpeando con seguridad el suelo de mármol. Elaine sintió que se le apretaba el corazón. Por la forma en que Dexter se tensó, supo que conocía a esa mujer. «Ahí está», murmuró Dexter levantándose rápidamente. «Disculpen, he quedado con alguien». Se acercó a la rubia. Elaine lo vio inclinarse para besarle la mejilla y posar la mano en su cintura durante un instante, un poco más de lo que exigía el decoro. Luego se dirigieron a una mesa. Dexter se inclinó y susurró algo al oído de la rubia. Ella soltó una carcajada baja y gutural. «Permíteme que me presente», dijo Dexter, volviendo a la mesa. «Esta es Katharina Etherton, mi nueva socia. Katharina, esta es mi esposa Elaine y sus padres, Garland y Muriel Pierce». Katharina les dedicó una sonrisa deslumbrante mostrando su impecable dentadura. «Por fin conozco a la famosa Elaine». Su voz era melosa, con un ligero acento. «Dexter me ha hablado mucho de ti». Elaine le devolvió la sonrisa con dificultad, estrechando la fría mano de Katharina. «No estoy segura de poder decir lo mismo», comentó. «Dexter nunca te ha mencionado. Hace poco que nos conocemos». Katharina sacudió la cabeza, haciendo oscilar sus largos pendientes. «Solo unos meses». Unos meses no sonaba en absoluto como «hace muy poco» a oídos de Elaine. Miró a Dexter, pero él evitó su mirada, ocupado en reorganizar los cubiertos. «Dexter», se aclaró la garganta Garland, «no mencionaste que tendríamos invitados extra». «Ha sido espontáneo», respondió Dexter apresuradamente. «Katharina y yo teníamos algunos asuntos de negocios y pensé que podríamos hablar de ellos durante la cena. Matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo». Elaine se fijó en la mirada de sus padres. Muriel parecía preocupada y Garland receloso. «¿Y en qué área de negocios está especializada, señorita Etherton?», preguntó Garland, mirando fijamente a Katharina. «Por favor, llámeme Katharina», sonrió ella, arreglándose un mechón de pelo. «Soy asesora de inversiones. Ayudo a gente como Dexter a mejorar su situación financiera. Katharina tiene contactos en Europa», añadió Dexter. «Ella atrae inversiones extranjeras a nuestros proyectos». «Eso es interesante», dijo Garland despacio. «¿Y cuáles son tus predicciones para el mercado inmobiliario, Katharina?».
Catarina dudó un momento y luego se echó a reír. Oh, prefiero dejar ese tipo de conversaciones para la oficina. Esta noche he venido a disfrutar de la velada. Se volvió hacia Dexter. No me habías dicho que este restaurante tenía un ambiente tan maravilloso. Te estaba enseñando fotos, objetó Dexter, y luego, al darse cuenta de su error, añadió rápidamente. En una presentación sobre posibles lugares para cenas de negocios. Elaine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que Dexter mentía, era evidente. Catarina ya había estado aquí con él. Así que no era un primer encuentro, y claramente no era una relación de negocios. El camarero trajo una copa más para Catarina y le llenó la copa de champán. La levantó y se encontró con la mirada de Dexter. Por una fructífera colaboración, dijo con una sonrisa que contenía un matiz que todos los comensales comprendieron. Dexter se apresuró a levantar su copa y los demás no tuvieron más remedio que hacer lo mismo. Elaine bebió un sorbo y sintió que las burbujas le quemaban la garganta. Miró a su padre y se dio cuenta de que apenas había tocado su copa. Mientras esperaban los platos principales, Catarina monopolizó la conversación, hablando de sus viajes por Europa, de los desfiles de moda de Milán, del club náutico de Mónaco, del que obviamente era una asidua. Elaine se dio cuenta de que su madre sonreía confusa, obviamente insegura de cómo responder a tanta fanfarronería. ¿Tú, Muriel, has estado alguna vez en Europa?, preguntó de repente Catarina. Solo en Irlanda, respondió avergonzada la madre de Elaine. Tengo raíces allí. Garland y yo fuimos 15 días después de que él se retirara del cuerpo de bomberos. ¡Qué bonito! La sonrisa de Catherine se tornó condescendiente. Irlanda es tan auténtica. Elaine vio que su padre se enderezaba. La autenticidad es una cualidad infravalorada, ¿no crees?, dijo con calma, mirando directamente a Catarina. La rubia se quedó un poco confusa, pero recuperó la compostura rápidamente. Por supuesto, se volvió hacia Dexter. Por cierto, Dex, ¿le has contado a tu mujer lo de nuestro proyecto de Berlín? Dex. Solo los más allegados llamaban a Dexter por aquel diminutivo. Elaine sintió náuseas. Todavía no, respondió Dexter mirando a Elaine. Pensaba hablar de esto más tarde. Lo siento. Catarina no parecía culpable. Creía que ya se lo habías dicho. ¿De qué proyecto de Berlín estamos hablando?, preguntó Elaine, tratando de mantener la voz firme. Estamos planeando una expansión por Europa, explicó Dexter. Berlín es el primer paso. Catarina nos está ayudando con los contactos. ¿Cuándo ibas a contármelo? Elaine no pudo ocultar el resentimiento en su voz. Como te he dicho, pensaba hablar de ello más tarde, dijo Dexter con aire molesto. Aún es pronto. No es tan pronto, replicó Catarina. Ya hemos elegido una oficina y casi hemos finalizado las negociaciones con los contratistas locales. Elaine se dio cuenta de que Garland observaba atentamente este intercambio de comentarios, con los ojos viajando de Dexter a Catarina y viceversa, como si estuviera viendo un partido de tenis. Llegaron los platos principales, y durante un rato la conversación se centró en la comida. Elaine apenas podía saborear su filet mignon, a pesar de que era su plato favorito. Vio cómo Catarina se inclinaba hacia Dexter para darle a probar su langosta y cómo sus dedos tocaban su muñeca por un momento. ¿Así que conociste a Dexter en un ambiente de negocios?, preguntó Muriel de repente, tratando claramente de rebajar la tensión. Catarina intercambió una rápida mirada con Dexter antes de contestar. Sí, en una conferencia sobre inversiones en Chicago. Dexter me impresionó con su presentación. ¿En Chicago? Elaine frunció el ceño. Estuviste en Chicago en nuestro aniversario. Se hizo un silencio tenso. Dexter se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Sí, estaba allí por negocios, dijo por fin. Como ya he dicho. Así que, mientras yo estaba sola en casa en nuestro aniversario, tú estabas conociendo a Catarina en la conferencia. La voz de Elaine temblaba de emoción contenida. Solo era un contacto de negocios, Elaine.
exhaló Dexter con irritación. No montes una escena. No te preocupes, querida, intervino Katarina con fingida simpatía. Dexter hablaba de ti todo el tiempo, incluso me enseñaba fotos tuyas. Elaine sintió que la sangre se le subía a la cara. Esta mujer no solo se acostaba con su marido, sino que tenía el descaro de compadecerse de ella. Qué amable por su parte, dijo Elaine secamente. Elaine, le advirtió Dexter. Garland se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Katarina, mencionaste que tenías contactos en Europa. ¿Te criaste allí? En parte, respondió Katarina, claramente satisfecha por el cambio de tema. Mi madre es americana y mi padre suizo. Pasé mi infancia entre Zúrich y Nueva York. Debió de ser una infancia privilegiada, comentó Garland. Ah, sí, sonrió ella. Mi padre era banquero. No tan interesante como el trabajo de mecánico, desde luego, pero me dio una buena educación. Elaine oyó el tono condescendiente y notó que su padre entrecerraba ligeramente los ojos. Nunca se había avergonzado de su profesión, pero estaba claro que había captado el insulto velado. La educación no siempre determina la inteligencia o el carácter, dijo con calma. Por supuesto, asintió Katarina rápidamente. Solo quería decir que he tenido suerte. ¿A qué escuela fuiste?, preguntó Muriel, que parecía realmente interesada. En la Sorbona, dijo orgullosa. Estudié finanzas internacionales y literatura francesa. Impresionante, asintió Muriel. Nuestra Elaine consiguió una beca para la Universidad de Columbia, con todas las de la ley. Estábamos muy orgullosas. Elaine vio un destello de irritación en el rostro de Catherine. Obviamente, ella no esperaba competencia. Columbia es una gran universidad, dijo condescendientemente, para una educación americana. Y he oído que la Sorbona ha bajado mucho en la clasificación en los últimos años, dijo Garland con indiferencia, algo relacionado con la reducción de los criterios de admisión. Katarina sonrió tensa, pero sus ojos se enfriaron. Quizá te confundas con otra universidad, se volvió hacia Dexter. Dex, háblales de ese delicioso restaurante de Berlín que encontramos la semana pasada. Elaine se quedó helada. ¿La semana pasada? ¿Estuvisteis en Berlín la semana pasada? Dexter palideció. Fue una breve visita de reconocimiento. No quería molestarte. Me dijiste que te ibas a Boston, dijo Elaine lentamente. Durante 2 días. Fue después de Boston, explicó Dexter rápidamente. Era una urgencia. ¿Tan urgente que no podías llamarme? Elaine negó con la cabeza. ¿Con 5 días de antelación? Sí que llamé, protestó Dexter. Todas las noches. Desde Boston, aclaró Elaine. Dijiste que estabas en Boston. Dexter parecía acorralado. Katarina observaba la escena con diversión apenas disimulada. De pronto puso la mano en el hombro de Dexter, un gesto demasiado íntimo para socios de negocios. Dex no quería preocuparte, querida, dijo cariñosamente. Se preocupa mucho por tus sentimientos. Elaine sintió que algo se quebraba en su interior. Aquella mujer coqueteaba abiertamente con su marido delante de ella, y Dexter lo permitía, incluso lo alentaba. Lo peor de todo era que ambos pensaban que ella era tan estúpida como para no darse cuenta. Miró a sus padres. Muriel parecía atónita, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y Garland miraba a Dexter con una furia tan fría y calculadora que Elaine sintió un escalofrío. Berlín es una ciudad preciosa, continuó Katarina como si nada. Nos alojamos en un hotel con encanto en la zona este de la ciudad, aunque las habitaciones son un poco estrechas. Sonrió significativamente a Dexter, que tosió con torpeza. Elaine sintió que las náuseas le subían por la garganta. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Estaba ocurriendo delante de sus ojos, como un espectáculo humillante en el que la habían convertido en una tonta ingenua. El postre se sirvió en un tenso silencio. Elaine se llevó mecánicamente la cucharada de soufflé de chocolate a la boca, incapaz de saborearlo.
Sus pensamientos oscilaban entre la ira y la humillación. Observó furtivamente a Dexter y Katarina, sus miradas, sus roces casuales, sus sonrisas íntimas. Todo sucedía delante de ella, delante de sus padres, como si no merecieran el más mínimo respeto. «Tu soufflé está delicioso, ¿verdad, Garland?» Katarina se dirigió al padre de Elaine con artificiosa cortesía. Garland apenas miró su plato. «Prefiero la tarta de manzana de mi mujer», respondió. «Comida sencilla, pero honesta». Elaine notó que Dexter ponía los ojos en blanco, pensando claramente que su padre era grosero e inculto. No era cierto. Garland Pierce podía ser un hombre sencillo, pero tenía una sabiduría natural y un sentido de la autoestima del que carecían muchas personas educadas, incluido Dexter. «Bueno, cada uno tiene sus preferencias», Katarina volvió a sonreír. «Me encanta la comida francesa desde que viví en París. ¿Recuerdas aquel restaurante de Montmartre, Dex, donde solíamos ir después de...?» Se detuvo de repente y dirigió a Elaine una mirada de disculpa. «Después de aquella reunión de negocios». Vagamente, Dexter se ajustó el cuello de la camisa, claramente incómodo. «Elaine, no me has contado cómo va tu exposición. ¿Cuándo se inaugura?» «Dentro de 15 días», respondió Elaine, agradecida a su madre por intentar salvar la velada. «Presentamos a 5 artistas emergentes. Uno de ellos tiene un talento especial. Trabaja con materiales reciclados para crear esculturas impresionantes». «Suena respetuoso con el medio ambiente», dijo Dexter con una ligera risita. «He oído que ahora está de moda hacer pasar la basura por arte». Elaine sintió que se le sonrojaban las mejillas. A Dexter nunca le había interesado su trabajo, lo consideraba un pasatiempo indigno de atención, pero al menos no había ridiculizado sus aficiones tan abiertamente. «Su obra ha sido aclamada por la crítica», respondió ella con frialdad, «y 3 prestigiosos premios». «Por supuesto, querida», sonrió Dexter con condescendencia. «Seguro que tu basurero tiene mucho talento». Katarina soltó una risita suave y se tapó la boca con la servilleta. «No le hagas caso a Dex», dijo. «Es muy conservador con el arte. ¿Te puedes creer que ni siquiera se diera cuenta de la genialidad de la última Bienal de Venecia?» «¿Estuviste en la Bienal?», preguntó Elaine, sabiendo perfectamente que Katarina había robado la frase de un artículo del New Yorker que ella misma había leído recientemente. Katarina vaciló un poco. «Por supuesto», respondió. «Suelo asistir a este tipo de actos». «¿Y cuál es el trabajo que más te ha impresionado?». Elaine continuó inocentemente. «Ha habido muchos», respondió evasiva. «Es imposible destacar uno. Todo ha sido revolucionario». Elaine notó que su padre sonreía débilmente al darse cuenta de que Katarina iba de farol. Dexter, obviamente decidido a salvar a su amante de más preguntas, interrumpió. «Hablando de cultura, he recordado una anécdota graciosa sobre mi primera visita a la ópera con Elaine». Elaine se puso tensa. Sabía exactamente qué historia le iba a contar y se le revolvió el estómago de solo pensarlo. «Dexter, no», le pidió en voz baja. «Pero es una historia encantadora», insistió él, guiñándole un ojo a Katarina. «Verás, Elaine creció digamos, en un entorno cultural diferente». Muriel lanzó una mirada de preocupación a su hija, y Garland observó atentamente a Dexter, cuyo rostro parecía tallado en piedra. «Fuimos a ver Tosca a la Ópera Metropolitana», continuó Dexter, ignorando la protesta de Elaine. «Había comprado asientos de palco, quería causar impresión. Y entonces, en mitad del segundo acto, cuando Scarpia amenaza a Tosca, mi querida esposa me pregunta de repente en voz alta: ¿cuándo van a dejar de gritar y empezar a cantar?». Katarina se rió, y Dexter, animado por su respuesta, continuó. «Tendrías que haber visto las caras de la gente que nos rodeaba. El señor canoso de delante casi se atraganta con su piruleta». «Nunca había ido a la ópera», explicó Elaine en voz baja, bajando la vista a su plato.
¿Cómo iba a saberlo? No te culpo, querida, le aseguró Dexter con condescendencia. Simplemente no tuviste la oportunidad de experimentar la alta cultura antes de conocerme. Tus padres... Miró a Garland y Muriel. Hicieron lo que pudieron, por supuesto. Siempre fomentamos el amor de Elaine por el arte, dijo Muriel con firmeza. La llevábamos a museos todos los domingos, incluso cuando el dinero escaseaba. ¡Qué conmovedor!, sonrió Catarina, pero no había calidez en sus ojos. Ilustración cultural para la clase trabajadora. Muy noble. Elaine sintió que la ira hervía en su interior. Podía soportar que la ridiculizaran a ella, pero no a sus padres, que lo habían sacrificado todo para darle una vida mejor. Mis padres me enseñaron valores que el dinero no puede comprar, dijo. Honradez, trabajo duro, respeto por los demás. Sí, desde luego, asintió Dexter. Aunque a veces esos modales campestres se cuelan en los momentos más inesperados. ¿Recuerdas la primera vez que conocimos a los Rothschild? Dexter, por favor. Elaine sonaba desesperada. Estábamos en un acto benéfico, continuó Dexter, ignorando su súplica y volviéndose hacia Catherine. Y Elaine, al ver el apellido en la etiqueta, exclamó: ¡Oh, como en una botella de vino! Tendrías que haber visto la cara que puso el varón. Catarina volvió a reírse, tapándose la boca con su mano perfectamente cuidada. Estas meteduras de pata ocurren cuando no se conocen las reglas del juego. Lanzó una mirada condescendiente a Elaine. No todo el mundo nace con una cuchara de plata en la boca. Algunos tienen que trabajar para conseguir algo, dijo Garland con calma. Elaine se había ganado la beca con su ingenio, no con el dinero de sus padres. Desde luego que es lista, convino Dexter con una sonrisa condescendiente. Eso es lo que me atrajo de ella, un diamante en bruto que solo necesitaba ser tallado. Y tú te encargaste de tallarlo. La voz de Garland era tranquila, pero había acero en ella. Alguien tenía que hacerlo, dijo Dexter encogiéndose de hombros. Verás, Garland, en este mundo no basta con ser listo. Hay que saber cómo actuar, qué decir, cómo vestirse. Yo le enseñé todo eso a Elaine. Y debería haber sido más agradecida, añadió Catarina lanzando una mirada apreciativa al vestido de Elaine. No todas las chicas de... ¿De dónde eres, querida? ¿De Queens? ¿De Brooklyn? Brooklyn, siseó Elaine. Así es, Brooklyn, asintió Catarina. No todas las chicas de Brooklyn tienen la oportunidad de vivir ese tipo de vida, ropa de diseño, vacaciones en la Riviera, cenas con gente poderosa. Elaine se merece todo eso y más, dijo Muriel con calma pero con firmeza. Siempre ha sido especial, desde que era una niña. Claro que es especial para ti, sonrió Dexter con indulgencia. Sois sus padres, pero, objetivamente hablando, sin mí no sería más que otra chica con un título, ahogada en deudas estudiantiles y trabajando por una miseria en alguna oscura galería. Elaine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su marido, el hombre que había jurado amarla y respetarla, ahora la humillaba públicamente delante de sus propios padres y de su amante. «Creo que ya he tenido bastante», dijo levantándose. «Disculpen, tengo que ir al servicio». «Elaine, siéntate», dijo Dexter bruscamente. «Estás siendo indecente». «¿Indecente?» Elaine rió con amargura. «Estoy siendo indecente. Invitas a tu amante a cenar con mis padres y yo estoy siendo indecente». Catarina mostró una expresión de asombro en el rostro. «¿Amante? Elaine, qué acusación tan ridícula. Dexter y yo somos estrictamente socios». «Basta», se volvió Elaine hacia ella. «No soy idiota. ¿Crees que no veo cómo os miráis? ¿Cómo lo tocas? ¿Cómo conoces los detalles de nuestra vida amorosa?» «Elaine, te estás poniendo histérica», dijo Dexter con frialdad. «Es ridículo». «Ridículo», le tembló la voz. «Me mentiste sobre lo de ir a Berlín. Pasas más tiempo con ella que conmigo. La trajiste a nuestra cena, Biao, y ahora te burlas de mí y de mis padres». «No me burlo de nadie», replicó Dexter.
Solo cuento historias divertidas sobre diferencias culturales. Si eres demasiado sensible para reírte de ti mismo, es tu problema. ¿Diferencias culturales? Elaine no daba crédito a lo que oía. Lo dices como si fuera de otro país en vez de haber crecido a 1 hora de aquí. Da igual que sea de otro planeta, espetó Dexter. Hay un abismo entre tu mundo y el mío, y lo sabes. He intentado cambiarte, hacerte encajar en mi círculo, pero... ¿Pero qué? Preguntó Elaine. Dímelo. Dexter la miró con una sonrisa fría que ella nunca había visto en su rostro. Pero no se puede convertir un cerdo en un caballo de carreras, ¿verdad? Se volvió hacia Katarina. Sabes, la primera vez que traje a Elaine al club de campo, me preguntó dónde estaba el restaurante. ¿Te lo puedes creer? La cafetería del club Belmont. Katarina soltó una risita, y Dexter, inspirado por su reacción, continuó. ¿Y su vestuario? Dios, tendrías que haber visto lo que llevaba cuando nos conocimos. Blusas sintéticas y zapatos de grandes almacenes. Tuve que renovar por completo su vestuario antes de presentársela a mis amigos. Dexter, es suficiente, dijo Garland en voz baja pero firme. Lo siento, ¿he herido tus sentimientos? Dexter miró burlonamente a su suegro. No te preocupes, Garland, no te culpo. Hiciste lo mejor que pudiste, dadas tus habilidades limitadas. Pero el hecho es que Elaine no tenía ninguna posibilidad de entrar en la alta sociedad sin mi ayuda. Mi hija no necesitaba entrar en la alta sociedad, replicó Garland, con voz tranquila pero amenazadora. Era feliz, exitosa y respetada antes de conocerte. ¿Exitosa? Resopló Dexter. ¿Asistente de conservador con un sueldo apenas superior al mínimo? ¿Un piso del tamaño de una despensa? ¿Un coche usado que se calaba cada 8 kilómetros? ¿A eso le llamas éxito? Muriel cogió la mano de Elaine por debajo de la mesa y la apretó con fuerza, en una silenciosa expresión de apoyo. Era feliz, dijo Muriel con sencillez, y orgullosa de lo que había conseguido por sí misma. El sueño americano en todo su esplendor, dijo Dexter con sarcasmo. Pero la realidad es que, sin gente como yo, la gente como ella está condenada a la mediocridad. ¿Gente como yo? Elaine no podía creer que su marido estuviera diciendo eso. El hombre que una vez la había mirado con amor y admiración. Hablas de mí como si fuera una especie de sujeto de prueba en un experimento social. ¿No es cierto? Dexter enarcó una ceja. Quería ver si podía convertir a una chica de clase trabajadora en una mujer de la alta sociedad, y tengo que admitir que los resultados fueron mixtos. Vamos, Dex, dijo Katarina con fingido reproche. Estás siendo demasiado dura. Elaine se esfuerza mucho, ¿verdad? Se volvió hacia Elaine con una sonrisa falsa. No te enfades, querida. No todo el mundo ha nacido para la vida social. No es culpa tuya. Elaine sintió que algo en su interior se rompía, no solo roto, sino hecho añicos. 7 años de matrimonio, 7 años intentando estar a la altura de las expectativas de Dexter, y todo ese tiempo él la había considerado su proyecto, un experimento fallido. ¿Por qué te casaste conmigo si pensabas que estaba tan por debajo de ti?, preguntó en voz baja. Eras hermosa y fresca, dijo Dexter encogiéndose de hombros. Y realmente pensé que podría cambiarte, hacer que encajaras, pero algunas cosas están demasiado arraigadas, ¿no? Los orígenes siempre aparecen en el momento más inoportuno. Katarina asintió con simpatía fingida. Es como con la ropa. Puedes llevar un vestido de diseño, pero si no sabes moverte con él, seguirás pareciendo fuera de lugar. Lo dices como si yo fuera una palurda. Elaine sacudió la cabeza. Crecí en Brooklyn, no en el bosque. Estudié en una de las mejores universidades del país. Trabajé en una galería respetada. Y sin embargo, se inclinó Dexter hacia adelante. La última vez que cenamos con los Bloomberg, confundiste una cuchara de postre con una cucharilla. Es una cosa pequeña, pero es el tipo de cosa que se nota. No puedo creerlo, susurró Elaine.
¿De verdad me has despreciado todo este tiempo? Despreciado no, replicó Dexter. Más bien, decepcionado. Creí que podría convertirte en la perfecta esposa de sociedad, pero hay cosas que no tienen arreglo. Vienes de una familia pobre y siempre serás la misma chica del parque de caravanas, por muchos vestidos de diseño que te compre. De repente, el restaurante estaba muy silencioso, o tal vez era solo el vacío que resonaba en los oídos de Elaine. Miró fijamente al hombre del otro lado de la mesa y no lo reconoció. No era el Dexter que le había regalado un ramo de flores silvestres en su primera cita, porque ella le había dicho una vez que le gustaban más que las rosas. No era el hombre que le había cogido la mano cuando la despidieron de su primera galería y le había dicho que creía en ella más de lo que ella creía en sí misma. ¿El parque de caravanas?, dijo Garland lentamente, y había hielo en su voz. Mi hija nunca ha vivido en un parque de caravanas. Es una forma de hablar, Garland, dijo Dexter. La cuestión es que hay cosas que no se pueden cambiar con dinero o educación. Elaine siempre será. Un fuerte golpe interrumpió su discurso. Garland Pierce golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que las copas rebotaron y el plato de postre de Katarina se volcó, salpicando mousse de chocolate sobre su caro vestido rojo. «Basta ya», dijo Garland, y en el silencio que siguió sonó como un disparo. Todos se quedaron inmóviles. Dexter miró asombrado a su suegro, como si no pudiera creer que aquel hombre tranquilo y reservado fuera capaz de semejante arrebato. Katarina sentía pánico mientras trataba de limpiar una mancha de su vestido, ajena a la tensión que reinaba en la mesa. Muriel puso la mano en el hombro de su marido, pero no trató de consolarlo, sino que le dedicó una silenciosa expresión de apoyo. Y Elaine miró a su padre con asombro y gratitud. Su rostro, normalmente tranquilo y un poco cansado, expresaba ahora tal determinación y rabia que ella apenas lo reconocía. El maître se acercó a su mesa, alarmado por el ruido. «¿Va todo bien, caballeros?», preguntó con cautela. «No, no del todo bien», respondió Garland, sin apartar los ojos de Dexter. «Pero pronto lo estará». Se volvió hacia el maître. «¿Podría traer la cuenta, por favor? Y otra toalla para la señora», señaló con la cabeza a Katarina, que aún intentaba salvar su vestido. El maître asintió y se marchó, sin querer interferir en una situación tan tensa. Garland, intentó Dexter recuperar el control de la situación. «Entiendo que estés enfadado, pero no montemos una escena en público». «¿Escenas?». Garland miró a Dexter como si lo viera por primera vez. «Acaba de llamar a mi hija, su mujer, una palurda de parque de caravanas, ha invitado a su amante a una cena familiar y le preocupa que se monte una escena». «No soy su amante». Katarina se indignó. «Es una acusación escandalosa». «Cállate», dijo Garland con calma, y algo en su tono hizo que Katarina cerrara la boca. «No voy a hablar contigo». Se volvió de nuevo hacia Dexter. 7 años, dijo lentamente. 7 años que callé porque creía que mi hija era feliz, incluso mientras te veía destruir lentamente todo lo que la hacía especial, su espontaneidad, su sinceridad, su capacidad para disfrutar de las cosas sencillas, incluso cuando veías cómo la luz de sus ojos se apagaba con cada año que pasabas con ella. «Papá», dijo Elaine en voz baja, pero Garland levantó la mano para detenerla. «No, pajarito, déjame terminar». No apartó los ojos de Dexter. «Me callé porque respetaba la decisión de mi hija, pero hoy has cruzado la línea y no callaré más». El silencio en el Azure se hizo casi palpable. Los clientes de las mesas vecinas intentaban no mirar en su dirección, pero era evidente que todos escuchaban atentamente. Dexter miró nervioso a su alrededor, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Garland, hablemos de esto en otro sitio», siseó. «No es el momento ni el lugar para disputas familiares. ¿Era este el momento y el lugar adecuados para humillar a mi hija?». Garland se enderezó,
y de repente se hizo evidente lo imponente que era a pesar de su edad. No, Dexter, tú elegiste este lugar para tu espectáculo, aquí es donde lo acabaremos. Dexter intentó mantener la compostura, pero su mano derecha, que aferraba la copa de vino, temblaba visiblemente. No sabes de lo que hablas, dijo con una sonrisa tensa. Solo eran bromas amistosas. Elaine sabe que la aprecio. ¿Lo sabe? Garland negó con la cabeza. Lo que acabo de presenciar no eran bromas. Fue una humillación pública. Y lo planeaste meticulosamente, ¿verdad? Invitaste a tu ama a humillar a mi hija delante de nosotros y hacerla sentir inútil. Catarina, que seguía intentando quitarse la mancha de chocolate del vestido, levantó la cabeza. Ya he dicho que no soy su ama, y, de todos modos, no tiene derecho a... Mis disculpas, la interrumpió Garland con gélida cortesía. Permítame que me corrija, eres una de sus amantes. Catarina soltó un grito de indignación, y Dexter intervino rápidamente. Eso es absurdo, no tiene pruebas para semejante acusación. Garland metió lentamente la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño sobre. ¿Pruebas? Puso el sobre la mesa. Hay muchas. ¿De qué se trata? Preguntó Dexter con recelo sin tocar el sobre. Los resultados de mi pequeña investigación. Garland abrió el sobre y sacó varias fotografías que dispuso sobre la mesa en abanico, boca abajo. Verás, Dexter, antes de ser mecánico de automóviles trabajé en otro campo. 22 años en Pierce & Flanagan, una agencia de detectives privados. Yo era socio menor, pero con mucho éxito. Dexter parpadeó incomprensiblemente. ¿Eres detective? Lo era, asintió Garland. Me retiré hace 15 años cuando mi salud empezó a flaquear, pero aún conservaba mis habilidades, también viejos contactos. Elaine miró a su padre con asombro. Sabía que había trabajado para alguna agencia antes de dedicarse a la reparación de coches, pero nunca había pensado que hubiera sido detective. Papá, nunca dijiste... No hacía falta, pajarito, le sonrió Garland con suavidad. Es una parte de mi vida que dejé atrás, pero cuando me di cuenta de que tu marido empezaba a actuar de forma extraña, decidí poner en práctica mis viejas habilidades. Me volví hacia Dexter. Te he estado observando durante los últimos 6 meses, Dexter. No constantemente, por supuesto, no tengo los recursos, pero con la ayuda de algunos viejos amigos de la agencia he podido reunir una imagen bastante completa de tus actividades extramatrimoniales. Dexter tragó saliva nervioso. Su arrogancia desapareció de repente. No tenías derecho a espiarme. Como padre que ve a su hija infeliz, tenía todo el derecho moral, replicó Garland con calma. Ahora permítame compartir los resultados. Dio la vuelta a la primera fotografía. Mostraba a Dexter y Catarina saliendo del Hotel Plaza, cogidos de la mano. 14 de agosto, dijo Garland. El día que tú, Dexter, le dijiste a Elaine que trabajabas hasta tarde por un cliente importante de Chicago. Pasó la siguiente foto. Dexter y Catarina en un restaurante, él inclinado sobre la mesa para besarla. 22 de septiembre, tu aniversario con Elaine. Dijiste que te habías quedado en Chicago por culpa de la ventisca. Garland sacudió la cabeza. Era curioso, ese día hacía 25 grados y hacía sol en Chicago. Catarina empezó a moverse nerviosa en su silla. Eso no prueba nada. Pudimos hablar de negocios. ¿Con tanto contacto físico? Garland hojeó varias fotografías más que mostraban a Dexter y Catarina en situaciones muy explícitas. Desde luego, no soy un experto en los negocios modernos, pero dudo que semejante comportamiento se considere profesional. Muriel soltó un grito ahogado al ver las fotografías, mientras Elaine las miraba con cara de piedra, como si estuviera viendo algo que no tenía nada que ver con ella. Esas fotos podrían ser falsas, dijo Dexter obstinadamente, aunque le temblaba la voz. Y aunque no lo fueran, la intimidad es la intimidad. Elaine sabía dónde se metía cuando se casó con un hombre de mi posición. ¿Su posición? Garland sonrió con disgusto. De eso quería hablarte.
Sacó del sobre una hoja de papel doblada y la desplegó. Era la impresión de un informe financiero. Morrow Development está al borde de la quiebra, Dexter, dijo Garland con calma. Sus acciones han bajado un 70% en los últimos 6 meses. 3 grandes proyectos han fracasado. El Consejo de Administración está debatiendo un voto de censura. Y, lo mejor de todo, hay fuertes sospechas de fraude financiero. Dexter palideció. ¿De dónde has sacado esa información? Es confidencial. Tengo amigos en el sector financiero. Garland se encogió de hombros. Uno de ellos trabaja para la SEC. Fue cliente mío hace años y le ayudé con una situación delicada, y se interesó mucho cuando mencioné tu nombre. Catarina parecía alarmada. Se volvió hacia Dexter. ¿Es cierto? ¿Está la empresa en quiebra? En quiebra no, dijo Dexter rápidamente. Dificultades temporales, nada más. Estamos esperando la aprobación de un nuevo préstamo. Que probablemente no obtendremos, terminó Garland por él. Sobre todo después de que se haga pública la investigación de la comisión. ¿Qué investigación?, preguntó Catarina con ansiedad. ¿No lo sabías? Garland parecía realmente sorprendido. Tuyaor está siendo investigado por posible fraude financiero, manipulación de cuentas, doble contabilidad, uso ilegal de fondos de inversores. La lista es bastante impresionante. Es una lista bastante impresionante. Dexter golpeó la mesa con el puño. Esto es una calumnia. Podría demandarte. Puedes intentarlo, aceptó Garland con calma. Pero entonces tendremos que discutir todos estos documentos en el juzgado, bajo juramento. Seguro que tus inversores estarán encantados. Catarina empezó a preparar su bolso. Probablemente debería irme. Se hace tarde y... Siéntate, dijo Garland en voz baja pero con firmeza, y algo en su voz hizo que Catarina se paralizara. Aún no hemos terminado. Se volvió hacia Dexter. ¿Sabes lo que realmente me sorprendió, Dexter? No fue que engañaras a mi hija. La gente de tu calaña rara vez es fiel. No fue que tu empresa esté en mal estado. Los negocios tienen sus altibajos. Me sorprendió lo descuidado que has sido con todo esto. ¿A qué te refieres? Dexter frunció el ceño. Quiero decir que, si de verdad te importara tu reputación, tu empresa, tu matrimonio, tendrías más cuidado, explicó Garland. Pero te has vuelto descuidado. Quedando con Catarina en lugares públicos donde podrían veros conocidos comunes, usando una tarjeta de crédito de la empresa para pagar tus citas, algo muy estúpido, por cierto. Y, lo más descuidado, sacó otra fotografía del sobre, no te limitaste a una sola amante. En la fotografía, Dexter abrazaba a otra mujer, una guapa morena mucho más joven que Catarina. ¿Le hablaste a Marisol Gutiérrez con la misma dulzura que a Catarina?, preguntó Garland. ¿Le prometiste el mismo futuro? ¿O tenías otros planes para ella? Catarina cogió la fotografía y la miró con rabia. ¿Quién es esta puta?, preguntó. Su secretaria, contestó Garland. 22 años, recién licenciada. Solo lleva 6 meses trabajando para Dexter, pero ya ha recibido 3 ascensos y una prima equivalente a su salario anual. Una carrera impresionante, ¿no cree? Elaine se quedó quieta, con el rostro pálido pero tranquilo. No le sorprendió. En cierto modo, siempre había sospechado que Dexter le había sido infiel. Pero ver las pruebas, conocer los detalles, observar la reacción de Catarina al ser engañada ella misma fue una experiencia extraña, casi surrealista. Eso no es todo, continuó Garland, sacando la última fotografía. También están Verónica Palmer, Lindsay Chung y Stephanie Brown. Pero la más interesante de todas es Amanda Wilcox. Le dio la vuelta a una fotografía de Dexter sentado en un café con una elegante mujer pelirroja. ¿Qué tiene de especial?, preguntó Muriel, que había permanecido callada hasta entonces. La señorita Wilcox está embarazada, respondió Garland con sencillez. De 4 meses y medio, para ser exactos. Y a juzgar por las fechas, Dexter es el padre más probable. Se hizo un silencio sepulcral en el restaurante.
Dexter parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. Katarina lo miraba con indisimulado disgusto. ¿Y Elaine? Elaine por fin sintió que algo se descongelaba en su interior. La conmoción, el dolor y la ira desaparecieron, sustituidos por un extraño alivio. Era como si por fin hubiera visto la verdad que se había negado a aceptar durante tanto tiempo. «Está embarazada», susurró. «Ibas a ser padre, y ni siquiera me lo dijiste». Dexter levantó las manos en un gesto protector. «Elaine, no es lo que piensas. Amanda es solo una conocida. Ni siquiera estoy seguro de que el bebé sea mío». «¿Ni siquiera seguro?», repitió Elaine. «Quiero decir, ¿estás permitiendo esa posibilidad?» «Ya», tartamudeó Dexter dándose cuenta de que se había arrinconado. «Todo esto tiene una explicación. Amanda y yo solo nos hemos visto un par de veces y a diferencia de Katarina, ¿a ella no le prometieron el divorcio y un futuro juntos?», preguntó Garland. Katarina se volvió bruscamente hacia Dexter. «¿Divorcio? ¿Me prometiste el divorcio?» «Por supuesto, cariño», intentó recomponerse Dexter. «Te dije que en cuanto finalizara algunas cosas, en cuanto consiguieras el préstamo que salvaría a tu empresa de la quiebra», aclaró Garland. «O en cuanto vendas la mansión que, por cierto, ya ha sido hipotecada 3 veces». Elaine se quedó mirando a su padre atónita. «¿Hipotecada? ¿Nuestra casa?» «Me temo que sí», asintió Garland. «Dexter hipotecó 3 veces vuestra mansión para cubrir las crecientes deudas de la empresa. La última se firmó hace 3 semanas». «¿Pero cómo?». Elaine vaciló. «Yo no firmé ningún documento». «Falsificó tu firma», explicó Garland con calma. «No es la primera vez, por cierto. Su marido es muy hábil imitando su firma. Supongo que empezó con cosas pequeñas, facturas, autorizaciones, poderes, y luego pasó a documentos más serios». Dexter parecía acorralado. «No puedes probarlo», dijo con voz ronca. «Todos son especulaciones y conjeturas». «Tengo copias de todos los documentos con sus falsificaciones de la firma de Elaine», objetó Garland. «Y un grafólogo forense dispuesto a testificarlo ante el tribunal. Así como el testimonio de un notario que admitió que nunca vio a Elaine en persona cuando certificó esos documentos. ¿Quieres ver cómo quedaría ante un tribunal?». Katarina se levantó, esta vez con decisión. «Se acabó. Dexter, eres repugnante. Olvida mi número». «Katarina, espera». Dexter la alcanzó. «Puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». Ella lo miró con desprecio. «¿Que estás en bancarrota? ¿Que estás a punto de ir a la cárcel por fraude financiero? ¿Que tienes un harén de amantes? ¿O que una de ellas está embarazada?». Sacudió la cabeza. «Eres patético». Se volvió hacia Elaine y por un momento algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos. «Lo siento», dijo. «No sabía todo eso». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida, con sus tacones altos, repiqueteando en el suelo de mármol, llamando la atención de todos los clientes. Dexter parecía que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. En cierto modo, así era. «¿Cómo has podido?», siseó, mirando a Garland. «Me has arruinado la vida». «No, Dexter», dijo Garland con calma. «Arruinaste tu propia vida. Solo le mostré a Elaine la verdad que merecía saber». Volvió a guardar las fotos y los documentos en el sobre. «Y por cierto, no es todo lo que tengo, solo lo suficiente para que te des cuenta de lo grave que es tu situación». Dexter se quedó sentado como atónito, con la cara blanca de asombro y rabia. Se volvió hacia Elaine. «No puedes creer todo esto. Es evidente que tu padre se ha inventado estas baújo. Es una venganza porque siempre pensé que no era lo bastante bueno para nuestro círculo». Elaine miró a su marido en silencio. El hombre al que una vez había amado, en el que había confiado, con el que había planeado pasar su vida. Ahora parecía pequeño, patético, carente del halo de poder y confianza que siempre le había rodeado. ¿Sabes qué es lo más triste, Dexter?
que ella finalmente lo dijo. Ni siquiera me sorprende. En algún lugar de mi interior siempre supe que no eras quien decías ser. Se volvió hacia su padre. ¿Cuándo empezaste esta investigación? Hace 6 meses, respondió Garland. Cuando viniste a visitarnos el fin de semana y vi lo infeliz que eras en realidad. Noté los moratones bajo los ojos que intentabas ocultar. Oí el temblor en tu voz cuando hablabas de él. Así que decidí averiguar qué pasaba. Muriel cogió la mano de su hija y la apretó con fuerza. Siempre intuimos que algo iba mal, cariño, pero no queríamos interferir en tu vida. Hasta esta noche, añadió Garland. Cuando vi cómo te humillaba delante de su amante, supe que no podía callarme más. Elaine miró a sus padres con gratitud. Habían estado a su lado todos estos años, dispuestos a apoyarla cuando estuviera preparada para aceptar la verdad. Dexter golpeó la mesa con el puño. Esto no es justo. No tenías derecho a inmiscuirte en nuestras vidas. Elaine es mi mujer y nos corresponde a los dos resolver nuestros problemas. ¿Problemas? Elaine sonrió amargamente. Solo porque nos arruinas, me engañas con medio Manhattan y estás a punto de ser padre del hijo de otra, ¿llamas a eso un problema? Sigo siendo tu marido, dijo Dexter con terquedad. Y te exijo que elijas, a mí o a tus padres. Garland miró a Dexter con calma. ¿De verdad crees que estás en condiciones de exigir nada ahora mismo? Negó con la cabeza. Estás en bancarrota, Dexter. Tu carrera está arruinada. Tu reputación pende de un hilo. Lo único que te queda es mi yerno. Y créeme, esa es una posición muy precaria. ¿Qué es lo que quieres? Dexter se escabulló. ¿Dinero? Si crees que puedes chantajearme. ¿Dinero? Garland parecía ofendido. ¿Crees que hice todo esto por dinero? Lo hice por mi hija, para que supiera la verdad y pudiera tomar una decisión basada en hechos, no en mentiras. Se volvió hacia Elaine. La decisión es tuya, pajarito. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Yo solo te he dado la información. Lo que hagas con ella es tu elección. Elaine miró a sus padres, a Dexter, a las pruebas extendidas sobre la mesa. Todo este tiempo se había sentido incompleta, no lo bastante buena, no lo bastante sofisticada. Se culpaba por el enfriamiento de su relación, por su ausencia de casa, por su irritación. Creía que el problema era ella. Y todo el tiempo, el problema había sido él. Sus mentiras, sus engaños, sus tejemanejes financieros, su incapacidad para ser honesto incluso consigo mismo. Y de repente se sintió libre. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente y pudiera respirar libremente. «Quiero el divorcio», dijo con calma. «He terminado con este desgraciado». ¿El divorcio? Dexter se rió, pero no había alegría en su risa. «No puedes divorciarte de mí. No te daré el divorcio». «Eso no lo decides tú», replicó Elaine con calma. «El Estado de Nueva York no exige el consentimiento mutuo para el divorcio. ¿De verdad crees que podrás sobrevivir sin mí?» Dexter se inclinó sobre la mesa. «No tienes nada. La casa está hipotecada, los coches están a nombre de la empresa, las cuentas están en su mayoría en mi poder. Todas tus joyas, cuadros, ropa de diseño, todo comprado con mi dinero. Puedo ocuparme de ello», dijo Elaine con firmeza. «Me iba bien con mi sueldo antes de conocerte y puedo volver a hacerlo». «¿Tu sueldo?», se rió Dexter con sorna. «Tu sueldo de ayudante de conservador apenas cubre el alquiler de un piso decente en Brooklyn, por no hablar de Manhattan. Estás acostumbrada a un cierto nivel de vida, Elaine. No durarías ni un mes sin todas las comodidades que te he dado». «No soy tan débil como crees», se enderezó Elaine. «Y no soy tan dependiente de las cosas materiales. Puedo prescindir de vestidos de diseño y restaurantes de 5 estrellas». «¿De veras?» Dexter enarcó una ceja con escepticismo. ¿Y vino de $1000 por botella? ¿O un entrenador personal? ¿O viajes de una semana al spa? ¿Seguro que estás dispuesta a renunciar a todo eso? Más que segura.
respondió Elaine con seguridad. Esas cosas nunca me hicieron feliz. Eran un intento de llenar el vacío que creaste con tu negligencia y tus engaños. Garland puso la mano en el hombro de su hija. Elaine no se quedará sin nada, Dexter. Me he asegurado de ello. ¿A qué te refieres?, preguntó Dexter con recelo. Verás, en cuanto empecé a encontrar pruebas de tu fraude financiero, supe que tenía que estar preparado, explicó Garland. Me puse en contacto con un viejo amigo, Michael Lewinsky, socio del bufete Lewinsky & Cohen. Están especializados en procesos de divorcio complejos. Mike fue cliente mío hace años. Le ayudé a encontrar pruebas en un caso que salvó su carrera. Dexter se tensó. ¿Lewinsky? ¿El famoso tiburón de los divorcios? Exacto, asintió Garland. Mike ya había preparado todos los documentos necesarios para Elaine. También ha recopilado un amplio dossier sobre tus tejemanejes financieros, que será de gran interés para el tribunal en la división de bienes. ¿Y qué crees que recibirá Elaine? Dexter sonrió. Nada. La empresa está endeudada, la casa hipotecada, las cuentas casi vacías. ¿Y las cuentas en las Islas Caimán?, preguntó Garland inocentemente. ¿O la inversión en un fondo inmobiliario suizo? ¿O la colección de arte antiguo que guarda en un puerto franco de Ginebra? La cara de Dexter se puso blanca. ¿Cómo sabes eso? Ya te he dicho que tengo contactos en el sector financiero. Garland se encogió de hombros. Cuando llevas 40 años como investigador privado, desarrollas un montón de contactos, sobre todo cuando te especializas en delitos financieros como hice yo en los últimos años de mi carrera. Muriel, que había permanecido en silencio hasta entonces, sonrió suavemente. Tu padre fue uno de los mejores. Desentrañó algunos grandes casos de fraude que salían en los periódicos. Elaine miró a su padre con un nuevo respeto. Todos estos años lo había visto como un simple mecánico de coches, un hombre con manos de oro, pero alejado del mundo del gran dinero y la alta tecnología. Ahora lo veía bajo una nueva luz, una mente astuta, una mirada aguda, una voluntad de hierro bajo la contención exterior. ¿Por qué nunca me has hablado de tu trabajo como detective?, le preguntó. Garland sonrió suavemente. No quería presumir, pajarito. Además, algunos de mis casos implicaban a gente poderosa y prefería mantenerte al margen de ese mundo. Cuando te casaste con Dexter, esperaba que el pasado no saliera a relucir. Te estás tirando un farol, siseó Dexter. No tienes acceso a mis cuentas en el extranjero. Garland sacó en silencio otro papel del bolsillo interior y lo puso delante de Dexter. Era un extracto bancario del Grand Cayman Trust con el nombre de Dexter y una impresionante cantidad de dinero. Ese extracto es información obtenida ilegalmente, susurró Dexter. No será admisible ante un tribunal. Puede, asintió Garland, pero indicará a los investigadores dónde buscar, y cuando empiecen a escarbar, tus bienes cuidadosamente ocultos saldrán a la superficie. El maitre, preocupado por la prolongada escena de tensión, se acercó vacilante a su mesa. Disculpen, caballeros, pero cerramos en media hora. ¿Puedo traerles la cuenta? Sí, por favor, asintió Garland, sin apartar los ojos de Dexter. Y llame a un taxi. Mi hija y mi mujer se marchan. Dexter se rió. ¿Un taxi? ¿Con esta lluvia? Buena suerte. ¿Y a dónde vas? ¿De vuelta a tu casita de Brooklyn? Sí, para empezar, respondió Elaine con calma. Y luego me buscaré un sitio para mí sola. ¿De dónde sacarás el dinero?, preguntó Dexter burlonamente. ¿Venderás tus bolsos de diseño? No necesariamente, intervino Garland. Verás, Dexter, he invertido parte de mis derechos de autor a lo largo de los años. No de forma tan impresionante como tú, por supuesto, pero sí con bastante sensatez. Tengo varias propiedades que alquilo y una cartera de acciones gestionada por un viejo amigo mío de Merrill Lynch. Dexter sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Tú? ¿Un mecánico de coches con una cartera de inversiones? Un mecánico de coches que fue investigador privado y trabajó con entidades financieras durante 30 años antes de eso,
le corrigió Garland. Mis clientes me lo agradecían a menudo, no solo con dinero, sino también con valiosos consejos. Además, siempre he vivido modestamente y siempre he sabido ahorrar. Elaine miró a su padre con asombro. Toda su vida había supuesto que sus padres apenas llegaban a fin de mes, limitándose para poder darle una educación. Nunca se había planteado que su estilo de vida frugal fuera una elección y no una necesidad. Papá, no lo sabía. Nunca presumimos de dinero, pajarito, explicó Garland con dulzura. E intentamos inculcarte los mismos valores. No es el dinero lo que hace a un hombre, sino su carácter, sus acciones, su actitud hacia los demás. Dexter parecía como si el mundo que había conocido se desmoronara ante sus ojos. «Es una pesadilla surrealista», murmuró. «Un mecánico de coches paleto resulta ser un detective experimentado con una cartera financiera. Mi mujer, que siempre ha sido una joya obediente, de repente me pide el divorcio. Todo es ridículo». «¿Joyas?». Elaine sacudió la cabeza. «¿Es así como me has visto todos estos años? ¿Como un accesorio para completar tu imagen de hombre de negocios de éxito? ¿Qué otra cosa podría ser?». Dexter se encogió de hombros. «Eras dulce, guapa y sin educación, el material perfecto para la esposa de un hombre de mi posición». «¿Inculta?». Muriel se indignó. «Mi hija se licenció en la Universidad de Columbia con matrícula de honor». «Licenciada en Historia del Arte», dijo Dexter con desdén. «Ni en finanzas, ni en derecho, ni en nada realmente útil. ¿Qué puede darle a un hombre la historia del arte?». «Cultura», replicó Elaine con firmeza. «Una comprensión de la belleza y el valor que no se mide en dinero. La capacidad de ver la profundidad donde la gente como tú solo ve la superficie». Se levantó de la mesa. «Te conocí cuando trabajaba en la galería, ¿te acuerdas? Mostrabas tanto interés por el arte, hacías preguntas tan profundas. Ahora me doy cuenta de que era solo una actuación. Nunca apreciaste el arte ni a mí». El maitre volvió con la cuenta y dijo que había un taxi esperando en la entrada. Garland cogió la cuenta y puso su tarjeta de crédito en la bandeja sin mirarla. «Siempre me ha sorprendido», dijo pensativo mirando a Dexter, «cómo gente como tú, con tantas ventajas, dinero, educación, contactos, puede estar tan arruinada moralmente. Lo tenías todo, pero elegiste mentir, engañar y traicionar». «No me des lecciones», replicó Dexter. «No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real». «No, no la tienes», contraatacó Garland. «Crees que el dinero y el poder lo son todo. Pero cuando todo se derrumbe, y lo hará, te quedarás sin nada. Sin amigos, sin familia, sin respeto. Solo deudas y recriminaciones». El maitre volvió con un cheque y una tarjeta de crédito. Garland firmó el cheque y dejó una generosa propina. «Vamos». Ayudó a Muriel a levantarse y se volvió hacia su hija. «Elaine». Miró a Dexter, el hombre con el que había pasado 7 años de su vida. Ahora parecía pequeño, patético, sin el halo de poder y encanto que una vez la había atraído. «¿Sabes qué es lo más triste, Dexter?», dijo en voz baja. «Yo te quería de verdad. No a tu dinero, ni a tu estatus, ni a lo que podías darme. A ti, al hombre que pretendías ser al principio de nuestra relación». Dexter guardó silencio, con la mirada fija en el vaso vacío. «Mañana enviaré a alguien a por mis cosas», continuó Elaine. «Cosas personales, fotos, libros, cosas que me pertenecían antes de conocerte. Todo lo demás puedes quedártelo». «Es muy generoso por tu parte», murmuró Dexter sin levantar la vista. «Dejarme lo que yo misma compré». «No, Dexter», sacudió Elaine la cabeza. «Te dejo las cadenas que me pusiste, preciosas cadenas de oro, pero cadenas al fin y al cabo. Ya no quiero ser una joya de tu colección ni un experimento de tu proyecto social». Se quitó el anillo de compromiso, de platino, con un enorme diamante, y lo puso sobre la mesa. «También puede quedárselo. Podría ser útil para la próxima esposa trofeo».
Dexter levantó por fin la vista, y en sus ojos Elaine no vio de pronto ira ni desprecio, sino algo parecido al miedo. «¿Te vas de verdad?». No era una pregunta, sino una afirmación. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Después de todo lo que has hecho por mí», le corrigió Elaine. «Sí, me voy. Y quizá por primera vez en años soy verdaderamente libre». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, seguida de sus padres. «El abogado de Elaine vendrá a verte mañana a las 10 de la mañana con los documentos. Te sugiero que cooperes, Dexter. Es lo más inteligente en tu situación». Dexter no contestó. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en la alianza que hasta hacía poco había simbolizado su matrimonio Biggie Gao. Cuando salieron del restaurante, había dejado de llover. El aire de la noche era fresco y fresco. Un taxi esperaba en la entrada. El conductor fumaba pacientemente, apoyado en el coche. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Muriel, rodeando con el brazo los hombros de su hija. «A casa», respondió Elaine. «A Brooklyn. Necesito un poco de tiempo para pensar las cosas». «Por supuesto, pajarito», abrió Garland la puerta del taxi. «Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites». Elaine se detuvo antes de subir al coche y miró a sus padres. «Gracias por estar siempre a mi lado, incluso cuando no me daba cuenta de lo mucho que os necesitaba». «Siempre estaremos ahí para ti», dijo Muriel con sencillez. «Eso es lo que hacen las familias». Elaine subió al taxi y, mientras el coche se alejaba del restaurante, se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había soportado todos estos años hubiera desaparecido de repente y pudiera respirar libremente. No sabía lo que le esperaba. El divorcio sería complicado, doloroso, posiblemente público, dada la posición de Dexter y la gravedad de los cargos que se le imputaban. Tendría que empezar de nuevo, encontrar un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir, construir una nueva vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, esta incertidumbre no la asustaba. Al contrario, se sintió extrañamente excitada al pensar que el futuro ya no estaba programado según reglas predeterminadas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Muriel en voz baja, observando la expresión pensativa de su hija. Por primera vez en mucho tiempo, Elaine sonrió de verdad, sin una sombra de tensión. «Sobre mañana», respondió. «Y que por primera vez en 7 años estoy deseando que llegue». Garland le cogió la mano y se la apretó con fuerza. «Esto es solo el principio, pajarito, solo el principio». El taxi atravesó el Manhattan nocturno, dejando atrás las luces de lujosos restaurantes y caras boutiques. Por delante quedaba el puente que llevaba a Brooklyn, y un nuevo capítulo en la vida de Elaine Morrow, decidida a recuperar no solo el apellido Pierce, sino también su esencia, su identidad, que casi había perdido en la jaula de oro de su matrimonio. La lluvia comenzó a llover de nuevo, pero era una lluvia ligera, casi refrescante. Elaine observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal del taxi, formando dibujos de fantasía. «Así es la vida», pensó. «Nunca se sabe qué patrón surgirá al final». Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en muchos meses se sintió en paz. No felicidad, era demasiado pronto para eso, pero sí paz y confianza en que iba por buen camino. En algún lugar de un restaurante caro, Dexter Morrow estaba sentado solo en una mesa, mirando fijamente un anillo de compromiso e intentando comprender cómo su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado en una sola noche. Pero a Elaine ya no le importaba. Los problemas de él ya no eran sus problemas. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades. Y Elaine Pierce estaba dispuesta a conocerlas.